Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Y hoy vamos a estar conversando en realidad sobre dos asuntos que están pasando al mismo tiempo, pero que creo que ponen sobre la mesa asuntos de fondo y también algo muy preocupante, que es una crisis de valores que está ocurriendo acá en Estados Unidos, pero que en general yo creo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Yo creo que cualquier persona, incluso afuera de Estados Unidos en este momento, sabe quién es Luigi Mangione. Este jovencito que 26 años, que asesinó al CEO de United Healthcare por atrás con unos tiros, un crimen de verdad que asombra a todo el país, o debería asombrar a todo el país, pero que curiosamente está causando reacciones muy extrañas, no solo en ciertos sectores, porque pues algunos dirían, bueno, siempre ha habido en toda la historia, ha habido gente un poco loca que termina defendiendo asesinos, que termina teniendo cierto morbo o curiosidad por los asesinos, sobre todo cuando se trata particularmente de este joven, que además es que tiene una historia muy particular porque es estudiado, es ingeniero de una familia muy prestigiosa y destacada, de una de las mejores universidades de este país, pero que además es muy guapo. Entonces eso llena de mucha curiosidad a muchas personas, pero no solo estamos hablando, digamos, de ese grupo extraño que siempre termina, o que en los asesinatos siempre hay gente loca que termina, digamos, diciendo, pues, locuras, e incluso poniéndose del lado del asesino. No, es que estamos viendo un fenómeno mucho más amplio y que tiene detrás unas implicaciones muy perturbantes, perturbadoras. Am, y del otro lado, al mismo tiempo, estábamos viendo, mientras que se estaba buscando al asesino del CEO de United, em, estábamos viendo que ocurría el juicio contra Daniel Penny. Seguramente a Daniel Penny de pronto hay gente que no lo conoce tanto. Daniel Penny es un marín, es un veterano, que estaba en un metro en Nueva York hace algunos meses, haciendo su vida normal, y resulta que una persona en un ataque psicótico, además drogada, empezó a decir que iba a matar a alguien y que no tenía miedo de volver a ir a la cárcel. En el momento en el que la situación se pone, digamos, evidentemente ya riesgosa para las personas que están en ese metro, Daniel Penny, el marín veterano, decide actuar. Decide actuar y lastimosamente esto termina en la muerte del sujeto que, bueno, estaba teniendo ese ataque psicótico y que estaba amenazando a los pasajeros de ese tren. Y pues durante esta semana, ya digo, en paralelo, mientras se buscaba al asesino, a este asesino que se ha vuelto famoso, a Luigi Mangione, mientras se lo buscaba, se estaba dando el juicio contra Daniel Penny, un juicio que vale la pena resaltar, que ha sido traído por el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, el mismo que trajo uno de los casos más ridículos contra Donald Trump. Y entonces Daniel Penny enfrentaba este juicio en el cual pudiera haber estado terminado en la cárcel durante 15 años por actuar en una situación en la cual se estaba poniendo en riesgo la vida de otras personas. Y si ustedes ven, son situaciones para algunos similares y para algunos completamente diferentes, pero que ponen sobre la mesa el tema de los valores, el tema de la justicia, el tema del valor de la vida, de lo que cada persona considera el valor de la vida. Entonces, estamos viendo una extrema izquierda que está poniendo o que está por lo menos justificando a Luigi Mangione, el asesino del CEO de United Healthcare, diciendo que las aseguradoras no están cumpliendo su papel, que el sistema de salud es un desastre en este país. Y algunas personas, por ejemplo, dicen cosas como, ante tanto sufrimiento, ante tanta frustración, es evidente que este tipo de cosas iban a pasar,
Y cuando uno dice eso, cuando uno habla de esa forma, en realidad lo que está haciendo, de pronto, digamos, veladamente, pero en realidad lo que está haciendo es justificar un asesinato. Entonces vemos una extrema izquierda por un lado diciendo eso, pero por el otro lado esa misma extrema izquierda está condenando brutalmente a Daniel Penny, el marín veterano, que decidió, de hecho, poner en riesgo su vida, para asegurar a los pasajeros que estaban en ese mismo tren con él. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la información que ha salido de Daniel Penny es que él dice, cuando apenas sucede el hecho, hay algunas entrevistas que él hace con la policía y de esas declaraciones, él en algún momento dice, yo ni siquiera sabía si ese sujeto tenía un arma, si tenía un cuchillo, si tenía un arma de fuego, pero mi reacción fue actuar antes de que él hiciera algo y efectivamente o hiriera o asesinara a alguno de los pasajeros. Entonces, Daniel Penny en realidad estaba también poniendo en riesgo su vida. ¿Y cuántas veces las personas que, por ejemplo, vamos en metro, vemos este tipo de cosas, o cuando vemos en los videos, en las noticias que se atacan, porque esto ya en ciudades como Nueva York es que ocurre a menudo prácticamente que se ataca a un transeúnte, que un loco pasa de la nada y atraca a un transeúnte y siempre la pregunta es ¿por qué nadie hizo nada? En esas calles llenas de personas, ¿por qué nadie actúa? Pues esta vez alguien actuó y esa persona se llama Daniel Penny y la extrema izquierda lo está condenando y ha querido volver esto una especie de cuestión racial, diciendo que Daniel Penny es blanco, que el sujeto que terminó asesinado, Neely, es negro o era negro y que todo esto se trata de una cuestión racial y que lo asesinaron por ser negro. Entonces, como ustedes ven, aquí lo que tenemos es un doble estándar, pero que nos permite entender mejor cómo piensa la extrema izquierda y cómo utilizan diferentes acontecimientos o acontecimientos similares en ciertas cuestiones, porque se trata en los dos casos, digamos, de alguna forma, alguna persona podría presentarlo como justicia por mano propia. Sin embargo, yo no creo que sea justicia por mano propia porque en el caso de Luigi Mangione, él sí estaba tomando la justicia por sus manos, que además hay un tema de fondo porque yo no creo que el culpable principal o que los culpables principales del problema de salud que hay en este país sean los CEOs de las aseguradoras, pero en todo caso, este asesino que se está volviendo famoso por todas las características que mencionábamos antes, eh, entendió que él iba a tomar la justicia por sus propias manos. El caso de Daniel Penny es diferente porque él no estaba tratando de hacer justicia, él simplemente estaba actuando en defensa propia y además en un hecho que para mí es mucho más sublime, no es solo defensa propia, sino es tratando de ayudar a los demás, tratando de salvar una vida. Y de hecho en la entrevista que hace unos días en Fox News después de que es absuelto tras el juicio que tuvo, él dice, le preguntan que si él hubiera vuelto que si él volviera a estar en esa situación, volvería a hacer lo mismo. Y él dice, sí, porque si algo le hubiera pasado a una persona en ese tren y yo no lo hubiera evitado, yo no hubiera podido vivir con la carga de pensar que no evité eso. Yo creo que estamos viendo genuinamente un hombre de bien, un hombre con buenas intenciones que terminó metido en tremendo problema. Pero entonces empecemos a ver, como siempre, a mí me gusta mostrarles las reacciones de los medios de comunicación, de las figuras, de la prensa, para que analicemos cómo está reaccionando los medios y las figuras a todo lo que está ocurriendo y ustedes mismos van a ver, tal vez me extendí mucho hablando en vez de ir pasando todas estas cosas para que ustedes mismos vean la reacción, porque una cosa es cuando, no sé si están al tanto de todas estas reacciones, una cosa es cuando uno le cuentan, otra cosa es cuando uno las ve. Entonces empecemos, por ejemplo, con la senadora Elizabeth Warren, que por supuesto es una izquierdista ampliamente conocida, pero que aún así a mí me sigue asombrando que alguien pueda salir a justificar un asesinato. Veamos este video en el cual ella habla del asesinato al CEO de United Healthcare. A trial who's allegedly killed the CEO of United Health, but you can only push people so far. And then they start to take matters into their own hands. Yeah.
Bueno, y la ella lo que dice es que están impulsando prácticamente a la gente a tomar estas decisiones como la que tomó Luigi Mangione. Esto, por supuesto, que es muy peligroso. Yo entiendo, esto no lo confirmé, pero esta mañana leí que ella luego trató de aclarar esas palabras, porque por supuesto que en redes sociales la gente empezó a comentar y a reclamar estas palabras de la senadora, pero como ven, es una izquierda que no estamos hablando de un loquito en redes sociales, estamos hablando de una senadora de este país diciendo que prácticamente la gente está siendo impulsada a tomar estas decisiones y a cometer estos delitos. Y ella ni siquiera ahí habla de la palabra delito, que prácticamente la gente está siendo impulsada a cometer esto y que prácticamente es evidente que esto iba a ocurrir. Yo creo que esto no solo es una justificación del delito, del asesinato, sino que además es incluso una especie de incitación, porque yo creo que allá afuera hay mucha gente loca y cuando uno tiene cierto poder, más si es un senador y está en medios tan importantes que ve tanta gente, millones de personas, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso con lo que dice. Y si bien la culpa de una cuestión como un asesinato, pues evidentemente es de quien comete el asesinato, quienes están en medios de comunicación tienen que ser absolutamente cuidadosos porque siempre hay gente loca que está dispuesta a hacer cosas locas. Entonces, cuando uno dice que la situación en el sistema de salud impulsa este tipo de cosas, es una especie de justificación. Lo que todo el mundo debería estar diciendo, primero que todo, antes de poner cualquier opinión sobre las aseguradoras, porque pues es que eso ya es otro tema, y uno puede estar o no de acuerdo o no con cómo hace el papel las aseguradoras, pero lo que todo el mundo debería estar diciendo primero que todo es que nunca se justifica un asesinato, que un asesinato es un delito y que aún si usted cree que alguna persona cometió un delito, por ejemplo, si usted cree que el CEO de una aseguradora está cometiendo un delito porque está actuando mal, pues lo que se debe hacer y como floreció la sociedad occidental, entre otras cosas, es por un sistema de justicia que le permite a las personas tener juicios justos y que no que los demás vayan tomando la justicia por sus propias manos y que cuando crean que alguien lo está haciendo mal, entonces lo asesinen. Pero ahora hay diferentes reacciones. Como les decía, también la figura de este joven, del asesino, Luigi Mangione, causa mucha curiosidad por todas las características. Decíamos, estudió en una Ivy League, es un ingeniero con máster, un chico graduado con honores, de una familia con mucho dinero, con conexiones políticas además, y además muy guapo, y eso hace que despierte esa morbosidad y esa curiosidad que, digamos, como yo decía antes, es normal en cierta, digamos, parte enferma de la sociedad, porque ya que es muy extraño todo este morbo alrededor de este asesino. El punto es que estamos hablando de que alguien, específicamente Brian Thompson, que es el CEO de United Healthcare, eh, fue asesinado, dejó una esposa, dejó 2 hijos que van a vivir seguramente toda su vida con un dolor profundo en su corazón, porque no sé cómo alguien, es muy difícil recuperarse de la muerte de un padre, pero de esta forma. Em, y en medio de esa tragedia y lo que significa además en materia de una sociedad que ve como en una ciudad como en Nueva York, en la mañana un CEO de una compañía es asesinado de esta forma, en medio de la tragedia que eso significa, de la crisis de valores que eso significa, de los problemas de seguridad que traen sobre la mesa, de efectivamente el problema de salud que puede haber de fondo. En medio de todo eso, pues hay gente haciendo, repito, esto ya no gente, cualquier, digamos, loquito en redes sociales. Gente importante como por ejemplo Jimmy Kimmel haciendo chistes sobre esto y bromeando. Y a ver, yo soy una de las personas que defiende que el humor debe ser duro, crudo, que las personas deben tener la libertad para hacer chistes de lo que quieran. Um, y yo no estoy pidiendo que haya algún castigo contra él en materia legal o de alguna
manera forzosa, pero creo que esto sí muestra muy bien el carácter de esa extrema izquierda radical, que yo lo que creo es que usan este tipo de cosas como detonante para hacer florecer o para expulsar esa rabia que tienen en el fondo y ese deseo de justificar la violencia, porque para mí la extrema izquierda siempre tiene un deseo de justificar la violencia y les gusta ver el mundo arder. Pero vamos a ver el discurso o bueno, su comedia de esta semana de Jimmy Kimmel sobre lo que ha sucedido con el asesinato del CEO de United Healthcare, pero sobre todo sobre Luigi Mangione, sobre todo, digamos que por un lado tomándose esto con risa, que yo no entiendo la cabida, la risa acá, pero por el otro lado, como banalizando todo esto y con ese morbo de decir que es muy guapo. Veamos esta comedia, veamos esta parte de la comedia. There are dozens of products for sale on Etsy with his face on them. There are look-alike contests. There's Luigi Mangione crypto. People are making fan cams. Do you know what these are? These, again, I learned about this today. These are tribute montages like this. It's bananas. It's like Hello Kitty is involved now. But I have to say, it does feel kind of good. We're moving away from nonstop election coverage and back to drooling over a cold-blooded murderer's eyebrows and abs. I think that might be progress. Maybe not. I don't know. I think it's because... Bueno, muchas cosas para resaltar en este video. Antes de que, antes de esa parte, justo antes de esa parte, si ustedes ven completo ese video, él muestra mensajes de mujeres y de hombres también, hablando de lo guapo que es Luigi Mangione. Y a mí me parece, es que es muy difícil para mí entender cómo en medio de, o sea, como un presentador, como un comediante tan famoso, con tanto poder, con tanta influencia, en medio de esta crisis, en medio de lo que significa para la familia de este hombre, pero también para una sociedad, que se cometa un asesinato así en pleno centro de Nueva York, porque además pleno centro de Nueva York, y también la desgracia que esto significa para la familia del asesino. Imagínense su mamá, su hermana, darse cuenta que un joven prometedor con toda la educación termina convirtiéndose en un asesino. Es una tragedia, me cuesta trabajo entender cómo hacer burla de esto y cómo convertirlo en una especie yo no sé, como de modelo, de miren todas las cosas buenas, miren lo sexy, miren cómo las mujeres están muriendo por él, y como de impulsar eso o por lo menos normalizarlo. También luego él dice, hacia el final, como ustedes oyeron, él dice como, bueno, hemos pasado de hablar de todo esto de las elecciones a un crimen, a sangre fría, eso es progreso. De verdad que me queda muy difícil entender, ya digo, yo defiendo que la gente pueda reírse de lo que quiera, pero es muy difícil para mí entender esto y sobre todo yo lo que veo acá es como un regocijo, una alegría en medio de un crimen, estarlo disfrutando. Y para mí, repito, no sé si particularmente con Jimmy Kimmel, pero en general creo que uno ve muy claramente en esa izquierda extrema unas ganas de violencia, de reivindicar la violencia. Por ejemplo, bueno, acá en Estados Unidos eso no es tan común, aunque se tienen grupos que para mí son terroristas urbanos y que han causado desastres, como por ejemplo cuando BLM se tomó varias de las principales ciudades de este país, en medio de todas esas protestas que en realidad no eran protestas, sino una especie de terrorismo urbano, poniendo bombas, quebrando negocios, saqueando negocios.
Y eso fue impulsado y celebrado y defendido por una extrema izquierda que, como digo, le gusta la violencia cuando esa violencia es en contra de los que ellos consideran enemigos. Es decir, yo considero que hay gente que le hace daño al país, pero yo nunca me voy a regocijar ni voy a incitar que la gente vaya y, por ejemplo, dañe un negocio porque pertenece a una de esas personas que yo creo que le hacen daño al país. Tampoco me voy a regocijar ni voy a incitar a que la gente vaya y asesine o golpee o haga algo contra la integridad física de una de esas personas que yo considero que le hacen daño al país. Eso sí pasa con la izquierda. Ahora bien, decía, en este país de pronto no vemos lo que vemos en Hispanoamérica, pero de pronto en Hispanoamérica lo vemos mucho más claro, esa sed de violencia, o por lo menos lo hacen más abiertamente, y las condiciones de nuestros países en Latinoamérica han permitido que eso se vea más claramente. Pero si ustedes ven, por ejemplo, las guerrillas alrededor de Latinoamérica, esos grupos armados de extrema izquierda que quieren implantar el socialismo a través de las armas y de la violencia. Son grupos creados por la extrema izquierda, defendidos por la extrema izquierda política desde los congresos, desde los presidentes, porque la extrema izquierda siempre ha hecho eso, siempre ha defendido la violencia y le gusta la violencia por las propias manos. Entonces yo lo que estoy viendo, además, la extrema izquierda es muy astuta en utilizar figuras que puedan ser como publicitarias, que puedan servir como de imagen publicitaria. ¿Qué pasó con el Che Guevara? Para algunos expertos, por ejemplo, en el Che Guevara nunca fue un personaje importante en Cuba, y de hecho algunos dicen que Fidel Castro lo quería lejos y no le gustaba, y que bueno, por eso de hecho lo mandó lejos, efectivamente, y que él digamos, lo confundió le dijo que se fuera a hacer la revolución en otros lugares porque en realidad es que lo quería lejos. Pero aún así la izquierda siempre lo ha utilizado porque para muchos es una persona que tiene una cara bonita, que era una presencia bonita y que se podía convertir en un ícono. Entonces hay gente que dice, simplemente es una figura, no por lo que hizo, no porque lo quisieran y tuviera puestos importantes dentro del castrismo, sino porque la izquierda lo vio como una figura para poder ser una mercancía, para poder ser vendida. Y yo lo que veo es un poco acá lo mismo. Este muchacho para algunos es, es guapo, es joven, es inteligente, es esa figura que se puede utilizar como para hacer publicidad y como para vender, pero además porque algunos lo pueden estar presentando como una especie de héroe justiciero. Efectivamente, y sobre todo en Nueva York, hemos visto que en los últimos meses hay una amplia y grande y profunda molestia con las aseguradoras. En general, en Estados Unidos hay un problema de salud muy grande, muy complicado. Entonces, la izquierda es experta en esto, en coger los problemas, eh, hacer un diagnóstico errado de esos problemas, es decir que la causa es una cuando la causa es completamente otra, y luego utilizar ese problema para ellos subir, para ellos darse propaganda. Entonces, creo que lo que están haciendo acá es utilizar este contexto y decir, tenemos un país que está sufriendo por cuenta de los odiosos empresarios, los CEOs de las aseguradoras que quieren todo el dinero para ellos, y presentar a Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, asesinado, presentarlo como una especie de villano, lo cual a mí me preocupa mucho. Y acá hago un paréntesis porque yo no conozco bien la historia de este señor, pero lo que he leído por encima es prácticamente un ejemplo de superación, un hombre que salió desde abajo y llegó muy alto, y que sus compañeros lo describen como un hombre muy trabajador. Y entonces tenemos una izquierda presentando a este asesinado, esta persona asesinada como el malo, ya saben, el capitalista que por su
por su ambición, entonces le estaba causando daño a los demás, y un muchacho inteligente, valiente, que creo yo que es lo que está haciendo la izquierda, de presentarlo como un héroe, pues termina tomando la justicia por sus propias manos, porque en otro sentido no habría justicia, y termina asesinándolo, y como lo ven como una cara bonita y un muchacho curioso y el ambiente se presta para hablar en contra de esos supuestos empresarios malvados, creo que eso es lo que está haciendo la izquierda, por eso lo están convirtiendo en una especie de héroe, creo yo. Creo que están midiendo todavía el terreno para llegar a eso. Eh, pero sí veo esa justificación muy clara como la presentábamos ahora con la senadora Warren, justificando ese comportamiento, como lo veíamos ahora en esta especie de comedia que en realidad para mí es que no cabe, no, me cuesta mucho trabajo entender esto. Ahora, vamos a ver un video de lo serio y lo complicado que, porque hemos hablado como de lo que hay detrás y de lo que les digo que para mí es importante, y es que siempre veo ese afán de violencia y de justificar la violencia de la extrema izquierda, pero miremos también todo lo que esto puede desencadenar, porque acá lo que van a ver es un video de cómo en Nueva York se están pegando afiches con las caras de otros CEOs de otras aseguradoras, como si los estuvieran buscando. Miren esto. Bueno, si ustedes ven ahí en la parte donde está la X, esa es la cara de Brian Thompson, quien fue asesinado. Y los otros están como si estuvieran siendo buscados. Eh, esto efectivamente es estar impulsando el asesinato de los CEOs de las aseguradoras. Y esto prácticamente está siendo impulsado por la extrema izquierda, pero por extrema izquierda que está incluso muy arriba, como senadores, presentadores, analistas políticos muy conocidos en los canales famosos de este país, en el sentido en el que están justificando, en el que dicen, sí, ok, los más decentes incluso dicen, sí, ok, está mal asesinar, está mal cometer un asesinato, pero cuando uno dice la palabra pero, está descalificando lo que dijo antes. Entonces, pero el sistema de salud, eh, cuando aquí lo que se debería decir siempre es un asesino, la vida de una persona nunca debería terminar así, nunca se debería asesinar a nadie, aun si usted cree que esa persona lo está haciendo mal. Ahora, rápidamente, y antes de pasar al tema de Daniel Penny, porque sí quiero ir al tema de Daniel Penny para que veamos la comparación, decirles que mi posición sobre el sistema de salud es que la catástrofe del sistema de salud en Estados Unidos no es culpa principalmente ni en su mayoría de los CEOs de las aseguradoras. Y yo creo que incluso alguien que no esté de acuerdo conmigo podría entender claramente que un CEO de una aseguradora no tiene eh, ni se debe haber enterado de algún caso que pueda haber sucedido, que se maneja bajo las reglas del gobierno. Es decir, debería haber también un poco de sentido común de cómo son las responsabilidades de cada cosa. Lo que está pasando en este país es un problema absoluto de sobreregulación, de un gobierno que quiere acapararlo todo, de un gobierno que quiere o que ha minado y ha reducido y no ha permitido, digamos, el libre funcionamiento de los entes privados en el sistema de salud. La gente que dice que la solución es más regulación y que el Estado se encargue más de todo, vayan a esos países donde la salud efectivamente está manejada en mayor cantidad aún por el gobierno. Y no estoy hablando solo de los países subdesarrollados, de hecho en muchos países subdesarrollados hay una mejor salud, es decir, ustedes tienen acá americanos que se van a Latinoamérica a tener sus tratamientos de salud, pero no sé, el desastre de la salud en Canadá, el desastre de la salud en muchos países de Europa, donde la salud efectivamente está más tomada por el gobierno, como cualquier otro mercado. Entre más
el gobierno regule y se meta, peor son los resultados. Ahora bien, yo solamente estoy dando aquí mi punto de vista, ustedes pueden no estar de acuerdo, pero creo que todos podríamos estar de acuerdo en que ninguna situación se debería estar haciendo ni burla ni justificación de un asesino. Ahora rápidamente vamos al tema de Daniel Penny, porque este hombre puso en riesgo su vida, hizo lo que muchos ni siquiera nos atreveríamos a hacer, muchos ni siquiera porque nuestra naturaleza no nos da. Es decir, yo en una situación de peligro dudo mucho que aunque yo quisiera ayudar a los demás, mi cuerpo y mi mente me dieran para reaccionar y hacer algo. Este hombre, pues gracias a Dios que estaba entrenado, que es un marín y pues actuó cuando tenía que actuar, pero yo quiero simplemente presentarles una parte de la entrevista que ha dado Daniel Penny después de ese juicio que tuvo, para que ustedes vean un poco lo que yo les digo cuando les digo que creo que este hombre es un hombre genuinamente bueno, que de verdad es de esas personas que se siente mal cuando no ayudan. Veamos esta entrevista. Confrontational person. I don't really extend myself, and like this type of thing is very uncomfortable. All this attention and limelight is very uncomfortable, and I would prefer without it. I didn't want any type of attention or praise, and I still don't. The guilt I would have felt if someone did get hurt, if he did do what he was threatening to do, would never be able to live with myself. And I'll take 1 million court appearances and people calling me names and people hating me just to keep one of those people from getting hurt or killed. Bueno, yo no sé si a ustedes les conmueve tanto esto como a mí, porque yo me pongo en la situación de este hombre. Este hombre actuó con buena intención, tratando de salvar gente. Miren que él empieza diciendo que él nunca quiso llamar la atención, que él no disfruta eso. Efectivamente, una persona normal no quiere tener ese tipo de publicidad. Nadie quiere estar durante meses luchando con un juicio, con acusaciones, mucho menos enfrentando tal vez 15 años de cárcel. Hay que decir que él fue ya absuelto de esto, pero durante meses pensando que podía terminar durante 15 años en la cárcel por tratar de salvar la vida de unas personas. Él dice, yo no quería esta atención, yo no quería esto, pero también dice, yo no hubiera sido capaz de vivir con la culpa si algo hubiera pasado y yo no hubiera reaccionado. Entonces no importa que tenga que aguantar la corte, no importa que tenga que aguantar que me llamen como me están llamando, no importa que tenga que aguantar el odio de personas. Y esto es muy complicado porque yo entiendo hasta cierto nivel las críticas, porque yo entiendo que no todos podemos pensar igual, entonces puede haber críticas, puede haber gente que diga, es que cómo no se dio cuenta, y eso uno lo puede discutir, pero cuando la gente lo trata de asesino, eso yo no lo entiendo, es decir, y menos gente que vive en este país y que a diario tiene que luchar con lo que luchamos cuando vamos en el metro y vemos gente haciendo cosas, pero que ponen en riesgo la vida de otras personas, pero además cuando vemos gente efectivamente tirada al metro y asesinada, cuando vemos gente apuñalada, cuando vemos gente golpeada todos los días y siempre nos quejamos porque nadie hace algo, porque nadie hace nada. Y cuando alguien hace algo, lo tratan de esta forma, es muy, muy triste y muestra de nuevo cómo yo creo que para mí la clave es que a la izquierda no le importa el qué, sino el quién. Entonces ellos van a defender de acuerdo si les interesa o no, o si les sirve o no para sus intereses políticos. Y en este caso, el asunto es que se trata de un marín, de un veterano blanco, y luego un hombre que estaba en las drogas, en un brote psicótico negro. Entonces ellos utilizan esto capitalizándolo, diciendo que es el caso del blanco que simplemente quiso asesinar al negro. Y esto es muy injusto. Es injusto con él, pero es injusto también con una sociedad que tiene que aguantarse todos los días. La gente, y esto es la clase trabajadora, porque los ricos no montan en metro, los ricos tienen además guardaespaldas, los ricos tienen seguridad. La clase trabajadora se tiene que aguantar todos los días
gente drogada, asesinos, delincuentes. De hecho, este hombre que terminó muriendo en en esta situación, ya había tenido problemas con la justicia, había intentado ahorcar a una mujer, había atacado a una mujer, y seguía en las calles poniendo en riesgo la vida de otros. Entonces también es injusto con Daniel Penny, este hombre que ustedes acaban de ver en esta entrevista, pero también es injusto con una sociedad que todos los días tiene que aguantar esto y que cuando alguien decide efectivamente actuar termina metido en un problema, porque entonces de ahora en adelante, ya digo, afortunadamente él fue absuelto, pero nadie quiere aguantar un juicio, tampoco nadie quiere estar con las cámaras encima. La vida de este joven, en qué se va a convertir ahora, tal vez gente gritándole cosas en la calle, tal vez es incómodo para una persona normal que no quiere cámaras en su vida. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Que esos pocos que tal vez tienen en su instinto el actuar y la buena intención de poner incluso en riesgo su vida para salvar a otros en una situación de peligro, es que se lo van a pensar dos veces. Entonces, aquí les traigo dos casos de esta semana, un poco para analizar las contradicciones y la crisis de valores que vivimos en esta sociedad, donde lo bueno lo tildan de malo y lo malo incluso lo ponen, lo quieren poner algunos como heroico. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, como siempre, que pueden descargar nuestra aplicación para todo nuestro contenido, que todos nuestros podcasts están en todas las aplicaciones, en Spotify, en Apple, en Revolver, en Roku, para que estén siempre al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast la semana que viene.